Abarcando unos 7.4 millones de kilómetros cuadrados, el Amazonas es la selva tropical más grande del mundo y desempeña un papel esencial en la salud del planeta debido a su biodiversidad, su influencia en el clima global y su regulación del ciclo del agua. Es ampliamente conocido como el pulmón del planeta debido a su capacidad para absorber grandes cantidades de dióxido de carbono y liberar oxígeno. Además, esta región alberga a más de 400 tribus indígenas que dependen completamente de este ecosistema. Estas tribus poseen un profundo conocimiento de la selva y son consideradas guardianes de la misma. Sin embargo, están tan aisladas dentro de la selva amazónica que no tienen ningún tipo de contacto con el mundo moderno. En nuestro paseo extraordinario de hoy, exploraremos la vida cotidiana de estas tribus, algunas de las cuales luchan incansablemente para proteger lo que queda de los vastos bosques de Sudamérica. Esto es Paseos Extraordinarios, la vida cotidiana de los pueblos indígenas del Amazonas. Los indígenas que habitan en el Amazonas se dividen en al menos 400 pueblos diferentes, cada uno con su propia lengua, cultura y territorio, lo que significa que existen más dialectos en esta región que países en el mundo. Muchos de estos pueblos han mantenido contacto con personas de las grandes ciudades y grupos foráneos durante más de 500 años. Sin embargo, existen pueblos indígenas muy grandes que jamás han tenido contacto con personas ni equipos del mundo moderno, y a estos se les llama los no contactados. ¿Te gustaría conocer más sobre su vida cotidiana? Los rituales y ceremonias son esenciales en la vida cotidiana de estas tribus. A través de ellos, se establece un vínculo profundo con la naturaleza y se honran a los espíritus. Por ejemplo, las ceremonias de agradecimiento por una buena cosecha o la caza exitosa son comunes y refuerzan la conexión espiritual con el entorno. Un ejemplo de ritual es el de la pelazón, realizado por la tribu ticuna en Colombia cuando una joven tiene su primera menstruación. Durante este periodo, la joven se aísla en su cabaña y recibe visitas de su madre y una tía paterna, quienes le transmiten conocimiento sobre la vida de las mujeres en la tribu. Este ritual simboliza la transición de niña a mujer y marca un nuevo comienzo en la vida de la joven. La espiritualidad y la conservación están intrínsecamente conectadas. La creencia en la sacralidad de la naturaleza motiva a estas tribus a proteger su entorno. Consideran que la destrucción de la selva equivale a herir a un ser sagrado. La selva es un ser supremo, una entidad sagrada que proporciona vida y sustento. Creen que cada árbol, animal y río tiene un espíritu y una conexión espiritual con los seres humanos. Esta cosmovisión influye en sus prácticas diarias, desde la caza y la agricultura hasta la medicina tradicional. ¿Recuerdas del caso de junio de 2023 en el que 3 niños de 4, 9 y 13 años, a cargo de un bebé que cumplió su primer año de vida en el monte amazónico, lograron sobrevivir por un tiempo en la selva, desafiando las operaciones de búsqueda de las Fuerzas Armadas? Estuvieron perdidos durante 40 días en la selva del Guaviare. Una vez rescatados, las autoridades afirmaron que tenían indicios que señalaban que estaban a 100 metros de ellos. Sin embargo, por la espesura de la selva, no los pudieron ver. ¿Cómo estos niños sobrevivieron? En la cosmovisión indígena, creen que cuando alguien se pierde en la selva, está acompañado por otras espiritualidades y comunidades no contactadas. Estas comunidades pueden acoger a las personas perdidas y después enviar una enfermedad para evitar que los que las buscan las encuentren rápidamente. Los pueblos indígenas viven en comunidades que se han establecido a lo largo de los ríos, que son las principales fuentes de agua en los bosques. A través de la pesca en estos ríos, obtienen proteínas esenciales para su dieta. Además, cultivan una amplia variedad de vegetales y frutos, como yuca, maíz, judías o plátanos. Pero lo que hace que su estilo de vida sea verdaderamente fascinante es su habilidad para crear venenos mortales a base de plantas y diversos químicos naturales, incluso obtenidos de algunos animales, una destreza que nos llevaría directo a una escena de película. El curare, un término enigmático y misterioso, es el nombre que utilizan para referirse a sus venenos letales. Elaborado a partir de extractos de plantas que crecen en lo más profundo de la selva, este veneno es su secreto mejor guardado. Lo utilizan para impregnar sus armas tradicionales, desde arcos hasta flechas y lanzas, para aturdir a las criaturas que se convierten en su fuente de proteína. Aunque algunos pueden pensar que las armas de fuego han reemplazado estos métodos ancestrales, en realidad, estas tribus son la prueba viva de que la tradición y la sabiduría de generaciones pasadas siguen siendo vitales en su lucha por sobrevivir en la selva. Pero, ¿cómo logran preservar alimentos en un entorno desafiante como la selva amazónica? Sus métodos ingeniosos nos asombran. Entierran envases de barro bajo tierra, aprovechando la humedad del subsuelo para enfriar de manera natural sus alimentos.
y para conservar proteínas esenciales, recurren a la sal, deshidratando cuidadosamente carnes para evitar su descomposición. En estas tribus, donde lo inusual se vuelve cotidiano, los indígenas se deleitan con manjares que para nosotros son exóticos y a menudo inimaginables. Imagina un banquete que incluye la carne de venado, especies de osos, aves y cerdos, todo ello complementado con hortalizas cultivadas con sus propias manos. Sin embargo, entre las delicias que se presentan en el menú de aquellos que habitan en la región entre Brasil y Venezuela, hay un tesoro culinario peculiar, la araña mona, Teraposa blondi, una tarántula gigante que se ha convertido en uno de sus platos favoritos. Esta araña es, sin lugar a dudas, una de las más grandes del mundo. Su cuerpo oscuro está cubierto de pelo, y sus patas son gruesas y fuertes. Puede alcanzar dimensiones asombrosas, con longitudes que oscilan entre los 28 y 30 centímetros, si contamos sus patas extendidas. Algunos registros incluso mencionan ejemplares que llegan a pesar 150 gramos. Esto es impresionante si consideramos que las arañas comunes que podemos encontrar en nuestros hogares rara vez superan los 10 gramos. La preparación de la araña mona es una experiencia culinaria única que implica cocinarla a la parrilla, ya sea con o sin aceite. Sin embargo, antes de llevarla a la parrilla, se realiza un ritual esencial. Los indígenas queman minuciosamente todos los pelos de su cuerpo con fuego. Este proceso, que parece tener un componente místico, es fundamental para asegurar su comestibilidad y eliminar cualquier sustancia irritante que pueda contener. La mayoría de las tribus indígenas en el Amazonas habita en asentamientos construidos en medio del bosque, a cierta distancia de fuentes de agua para evitar inundaciones. Sus viviendas son un testimonio de su profundo vínculo con la selva, a la que consideran un ser supremo y proveedor de vida, una especie de madre naturaleza sagrada y omnipresente. Estas casas son construidas con materiales proporcionados por la selva misma, como troncos para la estructura, techos de hojas trenzadas para impermeabilizar y pisos de tierra que se endurecen con el tiempo. Las paredes pueden estar hechas de arcilla, madera, plantas o incluso ser inexistentes en algunos casos. Pero lo más asombroso radica en la diversidad de estas estructuras. Desde las grandes comunas circulares de los Yanomami llamadas Yunos o Sabono, que pueden albergar hasta 400 personas y sirven de escenario para rituales y festividades colectivas, hasta las viviendas individuales que siguen las tradiciones de cada tribu. Pero ¿cómo logran obtener los recursos esenciales y procesarlos en medio de la exuberante naturaleza que los rodea? Aquí, la inventiva se convierte en una aliada crucial. Las tribus en Perú y Guyana, expertas en el arte de la supervivencia, construyen hogueras conocidas como bogatas divididas por familias, donde cocinan sus alimentos. Estas hogueras no solo proveen calor y sustento, sino que también crean un vínculo vital con la tradición ancestral. Y cuando llega la noche, utilizan hamacas hechas por ellos mismos con hebras de hojas para dormir. A pesar de la aparente falta de comodidades modernas, estas comunidades prosperan. Prescinden de servicios públicos y electricidad, iluminándose con fuego. No están conectadas a Internet ni usan dispositivos electrónicos. Sin embargo, algunos han adoptado discretamente herramientas mecánicas que han mejorado su eficiencia en actividades cotidianas sin sacrificar su conexión con la naturaleza. En muchas comunidades indígenas, la organización social se basa en clanes o grupos familiares que desempeñan roles específicos en la comunidad, promoviendo la cooperación familiar. Cuentan con líderes respetados que guían y resuelven conflictos basándose en el respeto comunitario. Además, existe una división de género en las responsabilidades, donde los hombres se dedican a la caza y la pesca, mientras que las mujeres se encargan de la agricultura y la recolección. Sin embargo, es importante destacar que esta división no implica jerarquía ni desigualdad, más bien, refleja una división práctica del trabajo en función de las fortalezas y habilidades individuales. La toma de decisiones se basa en la participación comunitaria y el consenso, con reuniones donde todos pueden expresar sus opiniones y se busca llegar a acuerdos aceptables para la mayoría, destacando la importancia de la colaboración y la solidaridad en estas comunidades. La vestimenta tradicional en las tribus indígenas del Amazonas es una manifestación vívida de su cultura y entorno. Está diseñada para adaptarse a las condiciones climáticas y las necesidades prácticas de la vida en la selva tropical. Los hombres a menudo usan taparrabos hechos de hojas de palma o corteza de árbol. Las mujeres pueden llevar faldas tejidas con fibras naturales, que a veces se decoran con patrones coloridos. Las tribus utilizan pigmentos naturales de plantas y minerales para crear intrincados diseños en sus cuerpos. La pintura corporal es una forma esencial de expresión artística y cultural. Los collares, pulseras y adornos desempeñan un papel importante en la vestimenta.
Estos adornos se utilizan no solo por razones estéticas, sino también por sus significados culturales y espirituales. Los diseños, colores y patrones comunican información sobre la identidad de una persona, su afiliación tribal, su estado civil y su conexión con la naturaleza y lo espiritual. Además, estos adornos a menudo se intercambian en ocasiones especiales como símbolos de respeto, amistad y unidad. La vida real de estas comunidades en la selva difiere en gran medida de lo que a menudo se representa en las películas sobre culturas indígenas milenarias. En realidad, enfrentan numerosas amenazas en la selva de las que hablaremos más adelante, pero ¿cuáles son estas amenazas? La mayoría de los problemas que enfrentan las comunidades indígenas giran en torno a la tierra y los recursos naturales. Uno de los problemas más apremiantes es la explotación de recursos naturales, especialmente gas y petróleo, conocidos como oro negro. Muchas áreas de la Amazonía se consideran ricas en recursos naturales, lo que ha llevado a la presión de las empresas extractivas y la explotación de estos recursos en tierras indígenas. La búsqueda de ganancias económicas a menudo ignora las preocupaciones ambientales y culturales de estas comunidades. A menudo implica la construcción de infraestructuras, como carreteras y oleoductos, que fragmentan y degradan los hábitats naturales, afectando negativamente la capacidad de las comunidades indígenas para cazar, pescar y recolectar alimentos y recursos de la selva. La obtención de materia prima para grandes empresas transnacionales, como la madera, ha llevado a la degradación de vastas áreas de la selva, afectando gravemente a las tribus indígenas. Según el Centro de Estudios TRACE, 5 empresas dominan el 70% del comercio global de productos agrícolas básicos, como soja, carne de res y aceite de palma, que a menudo están relacionados con la tala de árboles en la Amazonía brasileña. Esta explotación causa la destrucción de hábitats y amenaza la supervivencia de especies, así como la forma de vida de las tribus indígenas. Por otro lado, la conversión de tierras indígenas en tierras de cultivo o pastizales reduce el espacio disponible para la caza, la recolección y la agricultura tradicional de subsistencia. Además, pueden agotar y degradar el suelo, lo que hace que sea menos productivo para las comunidades indígenas que dependen de la tierra para su sustento. Todo esto resulta en conflictos por la tierra entre las comunidades indígenas y los agricultores o ganaderos no indígenas, por lo que se han dado casos de violencia y desplazamiento. A pesar de la lucha de las comunidades indígenas organizadas por proteger la selva, su capacidad para enfrentar esta amenaza es limitada. Además, muchos gobiernos locales han ignorado los derechos y la legitimidad de los indígenas en sus tierras, lo que ha resultado en la exclusión y la violencia contra estas tribus. La conservación de la selva amazónica y la protección de las comunidades indígenas son desafíos urgentes que requieren atención global y acción inmediata. Por otro lado, su concepción del territorio geográfico que ocupan difiere de las referencias utilizadas por los estados para delimitar sus fronteras. En muchas comunidades indígenas, los habitantes no se identifican como ciudadanos del país en el que se encuentra su tribu. Esto plantea problemas para los sistemas de gobierno, ya que la delimitación y preservación de las fronteras nacionales se complica cuando los indígenas se desplazan entre países, considerando todo el contexto como parte de la misma selva, su madre selva. Ejemplos de esta situación se encuentran en la frontera entre Zulia en Venezuela y la península de La Guajira en Colombia, donde la tribu Wayuu comercia productos artesanales cruzando la frontera sin documentos, lo que genera conflictos con las fuerzas de seguridad. La situación legal de los derechos sobre las tierras varía según el país. En Brasil, los indígenas no tienen derechos colectivos sobre la propiedad territorial, mientras que en países como Perú y Colombia, muchas comunidades obtuvieron la titularidad de sus tierras hace décadas. Sin embargo, las empresas transnacionales a menudo invaden estas tierras y causan problemas a las comunidades indígenas. Y así, entre amenazas y supervivencia en la selva más grande del mundo, hemos llegado al final de nuestro paseo extraordinario del día de hoy. Si llegaste hasta aquí, regálanos un like y suscríbete al canal. Hasta un próximo paseo.